El contenido de este podcast ofrece información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas, hola a todos, sean bienvenidos a otro Martes de Rigor. Este episodio es traído a ustedes gracias a los patrocinadores del programa, mis queridos patrocinadores uniéndose a Patreon y ahora también a miembros de YouTube. Y es que el programa ya creció y las posibilidades de poder monetizar al fin ya se abrieron. YouTube ahora deja que ustedes se unan como miembros del canal para que puedan acceder a este contenido explícito, sin censura y con una ambientación mejor. Esperemos, claro, que YouTube no termine prohibiéndome o termine censurándome de nuevo. En dado caso yo les estaría avisando, pero por lo pronto, los episodios anteriores con su respectiva versión explícita ya están disponibles en YouTube para miembros. No es tal cual un video, sino más bien la carátula del episodio con algún tipo de animación y es el audio. Porque recordemos que esto es un podcast y no tanto un video podcast. Ustedes ahora podrán unirse por el mismo monto por el que se podían unir en Patreon. La membresía cuesta 50 pesitos mensuales. Entonces ustedes, si se unen, podrán acceder a todo ese contenido explícito que estoy realizando extra al programa. ¿Esto para qué? Bueno, pues para que puedan gozar del programa justo como yo tenía pensado hacerlo desde el principio, sin ningún tipo de censura, completamente explícito y bueno, sin el bozal que me obligan a poner las plataformas más comerciales. Y nada, gente, solamente quería darles esa buena noticia. Si Patreon se les hace muy complicado o no quieren unirse de ese lado, yo entiendo que muchas veces el saldo de Google Play, sobre todo para los que somos de Android, nos ayuda a pagar ese tipo de membresías. Entonces, con todo gusto los estaré recibiendo también en YouTube. Vamos directo al episodio porque ya sé que leyeron el título, viene bastante cargado. Es otro episodio doble, entonces vámonos directo sin más comerciales. Con ustedes, el episodio número 78, aquí, en Rigor Mortis. Existen personas que pareciera que su vida fue destinada a únicamente convertirse, o más bien, sacar el monstruo que llevan dentro. Pareciera que ningún rincón del mundo está a salvo de que alguna persona pueda llegar a convertirse en un psicópata o sociópata. Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, bastantes años después, pero las repercusiones de esta guerra afectaron a una persona que se convirtió en el terror más grande que ha tenido el país, a su vez más grande del mundo. Pues en esos años, Rusia creía que los asesinos seriales eran problema únicamente de Estados Unidos. Sin embargo, esta persona vino a demostrarles lo contrario. En el Martes de Rigor del día de hoy, llega al podcast el infame carnicero de Rostov. Para poder comprender lo que ocurrió con este asesino, es necesario entender también lo que pasó en su historia, en sus primeros años. Nacido bajo el nombre de Andrei Romanovich Chikatilo,
el 16 de octubre de 1936, en Yablonnoye, en un pequeño pueblo agrícola de Ucrania. A primera impresión, muchos podríamos creer que nacer en un pueblo es estar rodeado de la naturaleza y la tranquilidad, pero olvidamos el año y el lugar donde nació, pues estaba en medio de la campaña de Joseph Stalin, quien comenzó con su régimen comunista en las tierras rurales por la fuerza. Eso significó que Andrei conociera la muerte y la destrucción a una edad muy temprana. Cuando tenía 5 años, su madre le contó que, 7 años antes, su hermano mayor, Stepan, había desaparecido, y como la madre ejemplar que era, no encontró mejor historia que contarle que una en la que había sido secuestrado y devorado por los vecinos. La historia tuvo un profundo efecto en el niño, quien comenzó a imaginar de una forma obsesiva lo que supuestamente los vecinos le habían hecho a su hermano. Varios años más tarde, cuando cierto alemán racista y antisemita enloqueció, dando como resultado la Segunda Guerra Mundial, el padre de Chikatilo, Roman, fue reclutado en el ejército, pero fue capturado por los alemanes. No pudo regresar a su casa hasta mucho después de que la guerra finalizara, cuando el régimen stalinista lo tachó de traidor por dejarse atrapar. Estas acusaciones hicieron efecto en su hijo, pues aunque Andrei solo tenía 10 años cuando pudo regresar a su casa, él ya se había convertido en un comunista muy devoto y criticaba abiertamente a su padre por su supuesta traición. Desde el principio, Andrei fue un niño muy interesado en saber cada vez más, por lo que pasaba más tiempo leyendo que jugando con amigos. Le atraían especialmente los libros sobre los partisanos rusos que lucharon contra los alemanes. Uno en particular contaba la historia de cómo los partisanos capturaron a varios prisioneros alemanes. Los llevaron a un bosque y los torturaron hasta causarles la muerte. Eran tiempos de guerra. No había mucho más a lo que ser fanático, por lo que, estando rodeado de destrucción, muerte y sufrimiento, era normal que un niño comunista bajo el régimen de Stalin viera la crueldad de la guerra como algo digno de admirar. Debido a su forma tan tranquila de ser y a su comportamiento casi afeminado, Chikatilo tenía pocos amigos y los niños constantemente se burlaban de él. Su visión era pésima, sufría de miopía, pero como temía que usar gafas provocara más burlas, se negó a admitir que las necesitaba. Pasarían casi 20 años antes de que usara su primer par de lentes, sin que eso le ocasionara un trauma. Otro hecho que se esforzó mucho en ocultar fue que padecía de enuresis, un rasgo muy importante, pues es uno de los indicadores de alarma para las personas que pudieran presentar algún signo de psicopatía. Cuando llegó a la adolescencia, muchas de las burlas cesaron. Creció más alto y más fuerte y se hizo conocido como un ávido lector con una excelente memoria. Cuando tenía 16 años, era editor en el periódico escolar y responsable de información política, cargo que le dio un prestigio adicional. Si bien su vida política se desarrolló, sus habilidades sociales eran prácticamente inexistentes, especialmente con las mujeres. Cuando cumplió 18 años, Chikatilo solicitó ingresar a la Universidad de Moscú para estudiar Derecho, pero no aprobó el examen de ingreso y en vez de aceptar la decisión de la escuela, decidió atribuir su rechazo al humillante historial de guerra de su padre. A medida que maduró, adquirió más confianza con las mujeres, pero varios de sus primeros intentos de tener relaciones sexuales fracasaron cuando descubrió que le era imposible tener una erección. Así que, convencido de que era impotente, tuvo que desahogar su necesidad sexual y se obsesionó con la masturbación. Algún tiempo después, se rumora que intentó tener relaciones sexuales con una niña que no estaba interesada en sus insinuaciones. Y mientras la chica luchaba, Chikatilo la dominó
solo para liberarla poco después, cuando se dio cuenta de que había eyaculado dentro de sus pantalones. Sin darse cuenta, había descubierto que el miedo y la violencia lo excitaban. Ese era el ingrediente que le hacía falta a su ecuación, un ingrediente tan escabroso como peligroso. Algunos años después de completar su servicio nacional, se mudó a Rusia en busca de trabajo. Rápidamente encontró trabajo como ingeniero telefónico en un pequeño pueblo llamado Rodionovo-Nesvetayevsky, justo al norte de Rostov. Cuando ahorró suficiente dinero, mandó llamar a sus padres y a su hermana y los mudó a su nuevo hogar. Algunos años más tarde, su hermana Tatiana le presentó a una mujer llamada Fayina. Pudo mantener la relación y finalmente se casaron en 1963. Sin embargo, Fayina no tardó en darse cuenta de que su nuevo marido no solo no podía consumar el matrimonio, sino que tampoco tenía ningún interés real en mantener relaciones sexuales. Ella vio esto como una intensa timidez y finalmente logró convencerlo para que tuvieran relaciones. Increíblemente, funcionó sin que Andrei la forzara ni intentara someterla, y pudieron tener 2 hijos, una hija, Lyudmila, nacida en 1965, y un niño, Yuri, en 1969. Poco después de casarse, Chikatilo se inscribió con éxito en un curso por correspondencia en la Universidad de Artes Liberales de Rostov, y en 1971 obtuvo títulos en literatura rusa, ingeniería y marxismo-leninismo. Con sus nuevas habilidades, Chikatilo se convirtió en profesor en la escuela vocacional número 32 en Novoshakinsk, pero desde el principio su carrera docente fue un desastre. Su pronunciada timidez le hacía casi imposible enseñar o controlar a sus alumnos. Fue constantemente humillado y ridiculizado, no solo por sus alumnos, sino también por otros miembros del personal que lo consideraban raro. Pero a pesar de su falta de éxito, Chikatilo permaneció en su puesto de docente, pero más tarde admitió que descubrió que la compañía de los niños pequeños lo excitaba sexualmente. En los años siguientes, lo que comenzó como un simple voyeurismo fuera de los baños de la escuela, se torció en agresiones de carácter sexual en contra de estudiantes, tanto masculinos como femeninos, y cuando los padres empezaron a quejarse, Chikatilo se vio obligado a admitir su culpa, y tal cual como lo haría la Iglesia Católica, lo trasladaron a escuelas en otras localidades sin quitarlo de su puesto, ni encerrarlo en la cárcel. En una de las tantas escuelas en la que estuvo, pusieron a Chikatilo a cargo del dormitorio de un niño, y como de costumbre, sus pupilos lo ignoraron o se burlaron abiertamente de él. Algunos meses más tarde de eso, después de que lo sorprendieran intentando hacerle una felación a un niño dormido, varios estudiantes de último año le pusieron una golpiza. Pero muy al contrario de disuadirlo, después de la paliza recibida, a partir de ese momento, Chikatilo portó un cuchillo para defenderse de alguna agresión. En ningún momento fue denunciado ante las autoridades correspondientes, o más bien, las quejas de los alumnos y padres de familia no llegaron más allá del director de la escuela. Quizás porque bajo el régimen soviético de la época, una indiscreción de un solo profesor podía reflejarse en toda la facultad. En 1978, Chikatilo se mudó con su familia a Shakhty, y el 22 de diciembre de 1978, en la pequeña ciudad minera de carbón de Shakhty, en el sur de Rusia, Svetlana Gurenkova esperaba sentada un tranvía que la llevara a casa. Mientras esperaba en el frío, su atención se centró en una joven regordeta que estaba a poca distancia de ella. La niña, que no debía tener más de 10 años, vestía un distintivo abrigo rojo con una capucha adornada con piel negra. Como protección adicional contra el frío, llevaba un gorro marrón de piel de conejo y una bufanda de lana.
Lo que atrajo la atención de Svetlana no fue tanto la chica ni su ropa, sino el hombre con el que estaba. Era un hombre alto, de cabello gris, de unos 40 años, que vestía un abrigo largo negro y llevaba una bolsa de compras. El hombre tenía cara y nariz alargadas y llevaba gafas de gran tamaño. No fue su apariencia lo que la hizo sospechar, fue la forma en que el hombre miraba a la joven y le susurraba algo. La chica no parecía conocerlo, pero aún así parecía interesada en lo que tenía que decirle. Algún tiempo después, el hombre se alejó. La niña después lo siguió, luciendo feliz, mientras Svetlana los veía alejarse. Llegó su tranvía y finalmente los perdió de vista. La joven se llamaba Lena Zakotnova, una niña brillante y feliz de 9 años que regresaba a casa desde la escuela. Cuando se encontró con el hombre en la parada del tranvía, anteriormente le había dicho a una amiga de la escuela que tal vez le regalaría un chicle importado de un viejo agradable que había conocido. Quizás eso fue lo que la incitó a ir con el hombre a su casa secreta, una pequeña choza en ruinas, a pocos metros de la parada del tranvía. Poco después de llegar a su destino, el hombre abrió la puerta de la choza y encendió la luz, antes de llevar a la niña al interior y cerrar la puerta detrás de ellos. Una vez dentro, el hombre no perdió tiempo en empujarla al suelo. Luego le quitó el abrigo y le arrancó la ropa interior. Cuando ella comenzó a gritar, él le presionó la garganta con el antebrazo y apoyó el peso de su cuerpo contra ella hasta que se quedó quieta. Sus ojos todavía estaban abiertos, por lo que el hombre decidió vendarle los ojos con su pañuelo antes de perpetrar el abuso. Sin embargo, fue incapaz de lograr una erección, así que decidió comenzar a violar los genitales de la niña con sus dedos, descubriendo que el abuso de esa forma lo estimulaba hasta el orgasmo como nunca antes. Mientras continuaba con su asalto, la chica comenzó a retorcerse debajo de él, luchando por respirar a través de su garganta, ya que estaba muy dañada. Una vez que alcanzó el orgasmo, se preocupó de que la chica lo denunciara por lo que había hecho, así que sacó un cuchillo y la apuñaló 3 veces en el estómago. Cuando la niña dejó de luchar, el hombre recogió su cuerpo y sus pertenencias y salió de la casa, cruzando un terreno baldío hacia el río Grushevka, pero en su prisa por marcharse no se dio cuenta de 2 cosas: de la sangre que su víctima había goteado sobre el umbral y la luz que había dejado encendida. Al llegar al río, arrojó su cuerpo al agua helada y lo vio desaparecer río abajo, arrojando su mochila detrás de ella. Luego, simplemente se dio vuelta y se dirigió a casa sin darse cuenta de que la niña todavía estaba viva. Al día siguiente, después de que se descubriera el cuerpo de Lena flotando en el río, Svetlana Gurenkova dijo a la policía sobre el lugar que había visto a la niña en la parada del tranvía con un hombre alto, delgado y de mediana edad que llevaba gafas y un abrigo negro. Se llamó a un dibujante de la policía y se preparó un boceto del hombre. Más tarde, esa misma noche, la policía de Shakhty arrestó a Alexander Kravchenko, un hombre local que anteriormente había cumplido 6 años de una condena de 10 en prisión por la violación y asesinato de una joven de 17 años en 1970. En el momento de su arresto, Kravchenko tenía 25 años y nunca antes había usado gafas. Mientras interrogaban a Kravchenko, el retrato del sospechoso que Gurenkova había descrito circuló por toda la ciudad. Un hombre al que se le mostró era el director de una escuela de minería local, quien después de observar detenidamente el dibujo, dijo a la policía que se parecía mucho a uno de sus profesores, Andrei Chikatilo. La policía le advirtió que no le dijera a nadie que lo había identificado,
Más tarde, mientras otros 2 detectives buscaban en las calles que bordeaban el río, encontraron salpicaduras de sangre en los escalones de una pequeña choza. También observaron que una luz interior había quedado encendida y las investigaciones con los vecinos revelaron que el edificio era propiedad de Andrei Chikatilo. Así que la policía lo llamó para interrogarlo, pero lo liberaron poco después, cuando su esposa confirmó su historia de que había estado en casa con ella toda la noche. Aunque las pruebas contra Chikatilo eran sólidas, la policía consideró a Kravchenko un sospechoso más viable y finalmente logró obtener una confesión de él. Después de un breve juicio, Kravchenko fue declarado culpable del asesinato de Elena Zakotnova y condenado a 15 años en un campo de trabajo forzado. Al conocer el veredicto, el pueblo de Shakti presentó una denuncia oficial contra la indulgencia de la sentencia. Pero un nuevo juez, designado para investigar la denuncia, confirmó el llamamiento público y decidió dictar sentencia de muerte contra Kravchenko. Cuando se ejecutó la sentencia en 1984, más de una docena de mujeres y niños habían sido víctimas del verdadero asesino. La policía pudo investigar más, pudo detener ahí la ola de muertes, pero en lugar de eso, le quitaron la vida a un hombre inocente. Después de ser absuelto del asesinato de Elena Zakotnova, Andrei Chikatilo continuó enseñando hasta que fue despedido en 1981. Al no poder conseguir otro trabajo como docente, encontró empleo como empleado de suministros para Rostov-Nerud, un complejo industrial local. El trabajo implicaba viajar a otras partes del país para localizar y comprar suministros para la fábrica. Descubrió que en los periodos fuera de casa le daban tiempo suficiente para buscar nuevas víctimas. 6 meses después, volvió a matar. Larisa Kachenko era completamente diferente a las chicas con las que Chikatilo estaba acostumbrado a tratar. A los 17 años, parecía mayor que las demás y también tenía bastante experiencia en temas sexuales. Larisa, que había huido del internado, se había encontrado con su asesino en una parada de autobús frente a la biblioteca pública de Rostov. Estaba acostumbrada a salir con jóvenes soldados y no le importaba intercambiar favores sexuales por comida y algo de alcohol. Así que cuando Andrei Chikatilo se le acercó con una oferta similar, ella fue con él sin dudarlo. La llevó a un bosque desierto e incapaz de contenerse, comenzó a arrancarle la ropa. A pesar de lo experimentada que era la chica, Larisa entró en pánico y trató de defenderse, pero Chikatilo rápidamente la dominó y la golpeó a puñetazos en la cabeza. Mientras ella gritaba, él le llenó la boca de tierra y la estranguló. Luego le mordió uno de los pezones y en el momento más alto del clímax, eyaculó sobre su cadáver. Encontraron su cuerpo al día siguiente. Chikatilo estaba muy entusiasmado por llevar a cabo los asesinatos. Si bien su primera víctima lo había dejado frustrado y confundido, la segunda le había despertado un apetito que le comenzó a ser muy difícil de saciar. Por lo que la respuesta era obvia. Su hambre de deseo sexual, su necesidad, le exigía más sangre, más mujeres de las cuales abusar y arrebatarles la vida. Así que en junio de 1982, durante otro viaje de negocios a la ciudad de Zaplavskaya, le arrebató la vida a Lyuba Biryuk, de 13 años, después de seguirla desde una parada de autobús. Luego de un intento fallido de violación, sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces. La mayoría en el torso, pero algunas fueron también en los ojos. Debido a las condiciones del clima en verano, su cuerpo era casi un esqueleto cuando fue encontrado, apenas 2 semanas después. Durante el año siguiente,
Chikatilo le quitó la vida a 6 víctimas más, una en julio, 2 en septiembre y una en diciembre. Pero los asesinatos más recientes fueron algo distintivo, pues 2 de las víctimas eran hombres jóvenes, algo que haría que sus huellas quedaran ocultas, pues por su modus operandi y el perfil de las víctimas, esos homicidios no se relacionaron en un principio. Pero a eso había que agregar que las autoridades soviéticas tenían nula experiencia en asesinatos en serie, además que se encontraban bajo un régimen que le adjudicaba esos actos a sus rivales norteamericanos y se negaban a admitir que tales crímenes fueran posibles en la Unión Soviética. Así que la policía comenzó a buscar a 2 delincuentes distintos. Lo que confundió aún más la cuestión fue que 2 de las víctimas habían sido asesinadas fuera del área de Rostov. Y aunque las escenas de crimen y la forma de muerte eran muy similares, no se estableció ningún vínculo entre los crímenes. Mientras, Andrei le dio rienda suelta a sus deseos, hasta que después de quitarle la vida a otra niña de 10 años en diciembre de 1983, Chikatilo no volvió a cometer asesinatos hasta después de 6 meses. Su siguiente víctima fue Laura Sarkisyan, una chica armenia de 15 años, cuyo cuerpo fue recuperado hasta algunos años después. Ese hombre tímido e impotente aprendió rápidamente a elegir cuidadosamente a sus víctimas, además de que sus viajes lo llevaron a muchas estaciones de tren y autobús, donde pudo obligar a jóvenes vagabundos de ambos sexos a ir con él. Principalmente les hacía una promesa de comida o golosinas, y como era ya de costumbre, los atrajo a zonas aisladas del bosque que bordeaban la mayoría de las ciudades rusas. Sus esfuerzos por intentar saciar su necesidad de sangre lo motivaban a estar constantemente abordando a los jóvenes, pero en algunas ocasiones las víctimas ofrecían favores sexuales sin que Chikatilo tuviera que esforzarse en convencerlos, pues una vez que se iban con él, estaban condenados a morir por su mano. Una ventaja adicional de aprovecharse de los vagabundos en Rusia era que nadie denunciaba las desapariciones porque, oficialmente, para la sociedad y el gobierno, no existían. Solo se supo de ellos cuando se encontraron sus cuerpos. Antes de que terminara el verano, Chikatilo se había cobrado 3 víctimas más. Liuda Kutsiuba, una mujer de 24 años, una mujer no identificada de entre 18 y 25 años, y un niño de 7, Igor Gudkov, que fue salvajemente masacrado. Para septiembre de 1983, el número total de víctimas había aumentado a 14, de las cuales solo 6 habían sido encontradas. La milicia central de Moscú, preocupada por el número de niños muertos que informaba la policía local, envió al mayor Mikhail Fetisov y su equipo a Rostov para hacerse cargo de la investigación. Poco después de su llegada, Fetisov revisó la situación y envió un informe mordaz a sus superiores en Moscú, criticando la ineptitud de la policía local y sugiriendo que los 6 asesinatos habían sido obra de un solo asesino, quien parecía haber enloquecido por el sexo. La sede central de Moscú aceptó a regañadientes sus hallazgos, pero no llegó a llamar al perpetrador un asesino en serie, ya que se consideraba un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. Y como mencioné antes, para ellos no era posible que esto sucediera en la cultura rusa. Una actitud extraña, teniendo en cuenta que solo en Rostov se registraron más de 400 homicidios al año. Como la mayoría de los asesinatos parecían centrarse en el área de Rostov, particularmente en Shakhty, Fetisov y su compañero Vladimir Kolesnikov decidieron formar un escuadrón especial que centrara su investigación en esa zona. Para liderar el equipo, Fetisov seleccionó a Viktor Burakov,
un experimentado analista forense que muchos consideraban el investigador de escenas del crimen más talentoso del departamento. Poco después del nombramiento, Burakov y su equipo se trasladaron a una oficina separada en el edificio del cuartel general de la milicia en Rostov. De acuerdo con la burocracia soviética, la nueva subunidad recibió el pesado título de División de Crímenes Especialmente Graves. Como la mayoría de los cuerpos habían sido recuperados de los bosques, el caso se conoció extraoficialmente como Lesopolosa o Asesinatos del Bosque Strip. Creyendo que la persona responsable de los asesinatos era una anormal, el equipo comenzó a buscar en los registros de los hospitales psiquiátricos a cualquier persona cuyos patrones de comportamiento e historial indicaran una inclinación hacia crímenes relacionados con el sexo y la violencia. También se comprobaron los antecedentes penales de delincuentes sexuales conocidos o de cualquier persona interrogada en relación con delitos similares en el pasado. La tarea fue larga y ardua, ya que cada persona que cumplía con los criterios debía ser entrevistada, controlar sus movimientos en el momento de los delitos y tomar muestras de sangre para compararlas. Las muestras de semen tomadas de las víctimas indicaron que el asesino tenía sangre tipo AB, por lo que si alguno de los sospechosos coincidía, era detenido para ser interrogado más a fondo, y los que no coincidían eran liberados sin más. La investigación por parte de las autoridades soviéticas parecía muy sólida, aún para los tiempos que eran, y a falta de computadoras, los detalles de todos los sospechosos entrevistados fueron escritos a mano en fichas y guardadas en cajas. Una de las tarjetas decía que un tal Andrei Romanovich Chikatilo había sido interrogado, pero fue puesto en libertad porque su tipo de sangre no coincidía. Poco después de su liberación, la policía detuvo a un sospechoso que actuaba de manera sospechosa cerca de la estación de tranvías de Rostov y lo llevaron para interrogarlo. De una forma bastante extraña, Andrei parecía haberse librado de ser procesado por la ley. El cómo era un completo misterio. La historia de Andrei Chikatilo continúa, pero si quieres saber en qué termina, por favor, vuelve aquí la próxima semana, donde estaremos viendo la última parte de la historia del carnicero de Rostov. Muchas gracias, gente. Solamente para recordarles, este mismo episodio se subió el día de ayer. El estreno se atrasó debido a unos problemas que tuve con mi micrófono, pero por el momento estoy trabajando con uno de reserva. Si quieres apoyarme para poder comprarme un micrófono nuevo, todo es muy fácil, conviértete en patrocinador del programa. ¿Cómo hacerlo? Sigue los links que te dejo en la descripción de este episodio. Uno es hacia Patreon y el otro es para convertirte en miembro del canal de YouTube. Ambas suscripciones están al mismo precio, 50 pesos mensuales o el equivalente a unos $3. Con tu ayuda, la calidad del programa podrá seguir creciendo y mientras más miembros tenga, más tiempo podré dedicarle al programa y por lo tanto, más casos y mejor investigados podrán estar. Si quieres apoyarme, yo te lo estaría agradeciendo infinitamente. Gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Yo fui Eduardo Miranda. Y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.